uno, por favor. Aquí hay dos quién. Dos quién. Y tú vas a decidir al último de la predicación en cuál de los dos quién te encuentras. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Es la primera pregunta que hace. Y el primer quién. ¿Quién ha creído? Un grupo de gente. Está hablando de un cierto grupo de gente. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y el otro grupo de gente es. ¿Y sobre quién? Es otro grupo de gente. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay dos grupos de gente, hay dos quién. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Es el primer grupo de gente. Y el segundo grupo de gente. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todo este capítulo que acabamos de leer, el 53, habla de una forma, como lo hemos estado predicando de una dimensión celestial. Acuérdense que es dimensión natural y dimensión celestial. Y todo el capítulo 53 está enfocado en esa dimensión. Isaías está de pleno arriba en esa dimensión y está viendo todo, y todo eso, y todo lo que se habla, el lenguaje en el que se habla, Isaías 53, todo el lenguaje es en esa dimensión celestial, es en esa altura de la dimensión celestial. Por eso, en todos los capítulos y toda la forma de hablar, fíjate bien cómo es la forma de hablar. Dice, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro. Y ahí empieza, fue menospreciado. Fíjate el término como lo está hablando, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces todo el capítulo está hablando en una dimensión de algo que ya pasó y todavía no pasaba, en algo que el lenguaje es un lenguaje pasado y todavía no está ni en el presente y todavía faltaba mucho en el futuro. Pero en el lenguaje de la dimensión celestial, él estaba hablando como si algo ya había pasado. Por eso todo el capítulo, el lenguaje del capítulo totalmente está en un lenguaje de una dimensión celestial. Aún las preguntas que está haciendo al principio están en un lenguaje de una dimensión celestial. ¿Quién ha creído este anuncio? Si este anuncio todavía no se había publicado, ¿cómo vas a creer en algo que todavía no se había publicado? Porque está publicado en una dimensión celestial. Entonces toda esta revelación de este capítulo se habla de un tiempo pasado. Fíjate bien, aunque el plan todavía no se había llevado a cabo, la promesa tenía un principio, tenía un desarrollo y tenía un final. Y todo esto solamente se ve en la dimensión celestial. Vuelvo a repetir, aunque el plan todavía no se había llevado a cabo, la promesa tenía un principio, un desarrollo y tenía un final. El principio lo podemos ver en el versículo 2. Pon el versículo 2, por favor. Y subirá por renuevo delante de él, es el nacimiento de él, y como raíz de tierra seca. Ese es el nacimiento, está hablando del nacimiento de Jesús. Y después ya habla del Cordero, del Via Crucis que pasó el Cordero y de la gloria del Hijo. Entonces, hay un principio, está hablando de un desarrollo y está viendo un final. Y todo eso solamente se ve en la dimensión celestial. Vuelvo a repetir, aunque todavía, déjame lo repetir, aunque el plan todavía no se había llevado a cabo, el plan ya tenía un principio, tenía un desarrollo y tenía un final. Y el plan todavía no se llevaba a cabo. En nuestras vidas, todo es igual. Aunque todavía tú no puedas ver el rescate que tú estás esperando, la situación a favor que tú estás esperando, pero en la dimensión espiritual de las cosas, todo tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Tal vez no sabemos en cuál estamos pasando, cuál estamos viviendo en
ese momento. Tal vez estás viviendo el principio del problema, el principio de la situación difícil, o estás viviendo el desarrollo del problema, o el desarrollo de la situación difícil, o ya estás viendo el final. Pero déjame te digo una cosa, dentro de un ámbito celestial, o de una dimensión celestial, o en el plan de Dios mayor, en nuestra vida y lo que podamos estar pasando nosotros, todo tiene un principio, tiene un desarrollo, pero bendito Dios y gloria a su nombre por eso, tiene un final maravilloso y poderoso. Así que no importa lo que yo esté pasando, no importa si estoy en el principio, pero yo sé que voy a llegar a un desarrollo de esta situación y ese desarrollo me va a llevar a un final de bendición. Así que gloria a Dios por eso, porque no importa qué estemos pasando, tu problema tiene un principio, tiene un desarrollo, pero bendito Dios y gloria a Dios por él, también tiene un final y lo vas a ver para la gloria de su nombre. Amén. Por eso aquí todo Isaías 53 habla del principio, del desarrollo y de un final glorioso. O sea que mi vida, sea lo que sea, pase lo que pase, vea lo que vea, viva lo que esté viviendo, tiene un final maravilloso y glorioso. O sea que tu vida o el problema, lo que dije hace una semana atrás, así como me está viendo el que está a tu lado, no es el final. O sea, no importa, lo dije más adelante, pero no voy a decir nada. No me importa cómo tú me veas, me importa cómo Dios me ve. Eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Mi vida, no importa lo que estoy viviendo yo hoy, si estoy viviendo el principio de una situación, pero yo sé que ese principio me va a llevar a un desarrollo, y en ese desarrollo Dios tiene un final maravilloso para cualquier situación. Y eso es lo que se ve en la dimensión. Por eso nosotros tenemos que aprender, no solamente a subir, y yo sé lo que decía en la mañana, sino poder, porque esa dimensión está sobre nosotros, está en nosotros. Dios la dejó cuando sopló el aliento de vida en nuestras vidas. Entonces, si Dios la sopló hacia nosotros, está dentro de nosotros. Solamente hay que descubrir esa dimensión celestial en nosotros. Y cuando descubramos esa dimensión celestial sobre nuestras vidas, vamos a ver y vamos a poder ver y vamos a poder entender si mi vida o la situación que estoy viviendo está en el principio, o está en el desarrollo, o ya estoy viendo el final de las cosas. Y ya mi vida empieza a tomarse de una manera gloriosa y maravillosa. Que yo declaro en el nombre de Jesús que con la revelación y la palabra de Dios hacia tu vida, tú vas a ver que del principio te puedes pasar a un desarrollo, o del desarrollo vas a pasar a un final maravilloso, pero nunca vas a brincar, nunca se van a brincar esos episodios, porque todo problema tiene un desarrollo, va a desarrollar algo en nuestras vidas. Todo problema, no solamente el problema se desarrolla, sino que el problema hace que se desarrollen áreas en nuestra vida, que nuestra vida desarrolle cosas, que nuestra vida crezcan cosas o maduren cosas. Entonces siempre tiene que haber un principio, pero ese problema no solamente se desarrolla, sino que desarrolla áreas, desarrolla carácter, desarrolla firmeza, desarrolla fuerza en mi vida, para poderme dar un final glorioso. Nunca va a venir un final glorioso si no hay un desarrollo en medio. Ok, tenemos un problema, pero ese problema me va a obligar a mí a desarrollar. Mientras el problema se esté desarrollando, se esté creciendo y esté más grande, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy desarrollando áreas en mi vida, carácter, formas de pensar, madurez espiritual, madurez natural, y cuando empiece a desarrollar, entonces estoy a un paso de que termine. Nunca puedo brincar. Por eso Isaías 53 en esta lección nos explica principio, desarrollo y final de las cosas. Amén, iglesia. Versículo 10, por favor. Habíamos estado leyendo cómo habla el Cordero. El Cordero. Estamos hablando de la dimensión espiritual. Y este primer punto es que todo está en un ámbito, en esta dimensión espiritual, en esta dimensión celestial. Todo el capítulo 53. Y tenemos que entenderlo de esta manera, cómo nos está hablando en esta dimensión espiritual. Entonces, si nosotros vemos el Cordero,
cuando está hablando del Cordero, Dios, en el capítulo 53, cuando habla del Cordero y habla del sacrificio, fue menospreciado y no lo estimamos, llevó Él nuestras enfermedades. Habla en un tiempo pasado, como que si ya pasó. Todo el lenguaje está en una dimensión espiritual. Pero luego de repente cambia la situación. Y dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Todavía está, porque está el Cordero. Mientras está el Cordero, toda la aflicción del Cordero es en un ámbito espiritual, es en una dimensión celestial. Está el Cordero. Cuando todo el capítulo 53, que tú escuchas hablar del Cordero sacrificado, todo es en un tiempo pasado, en una dimensión celestial. Dice, cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, ya cuando estuviera muerto el Cordero, verá linaje, vivirá por largos días. Ya cambia, ya no habla en un ámbito pasado, ahora habla en un ámbito futuro. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cambia, ya no es pasado, ahora se convierte en un futuro glorioso. Vuelve a poner el 11, perdón. De trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento, justificará. Ya cambia totalmente y empieza a hablar. ¿Por qué ese cambio? Porque cuando habla el Cordero y está el Cordero en su trabajo, todo es en un ámbito pasado. Pero luego cuando muere el Cordero, ahora se convierte en un futuro glorioso. ¿Por qué el cambio? Porque se juntaron, en la muerte del Cordero se juntan las dos dimensiones, la dimensión celestial y la dimensión natural. Y ahí es cuando el Cordero deja de ser Cordero y empieza a ver linaje, empieza a ver otra perspectiva y cambian las cosas. En nuestra vida es lo mismo. Nosotros, a la verdad, cuando un profeta, cuando un hombre de Dios, cuando un siervo de Dios llega y te da una palabra de Dios, la palabra de Dios es una dimensión celestial, porque Él escuchó lo que no se escucha en lo terrenal. Él escuchó una voz, o sintió una voz, o recibió un mensaje de Dios en una dimensión diferente. Y cuando escucha el mensaje en una dimensión diferente, entonces esa es la dimensión celestial. Y en esa dimensión celestial yo ya fui bendecido. Es como